Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Quiero darle la cordial bienvenida a esta clase virtual correspondiente al tema de gráficos estadísticos. Para poder iniciar con la clase voy a tener que compartir la pantalla a fin de que podamos trabajar de manera paralela. El tema para hoy es gráficos estadísticos 3. Prácticamente es la última clase correspondiente al segundo bimestre. ¿Ya? Cosa que la semana que viene, el día lunes 20, inician los exámenes bimestrales. En ese sentido, ustedes tienen que prestar mucha atención en las actividades que tienen que hacer. Y sobre todo, hay que terminar bien y para eso hay que participar activamente en las actividades programadas. Así que a estudiar de manera responsable. Pues bien, vamos a recordar, porque nosotros ya hemos hecho la parte teórica, entonces vamos ahora un poco más a profundizar, cosa que tratemos de entender y que el aprendizaje sea también duradero, ¿no? Va a ser duradero en la medida que ustedes participen con voluntad. Bueno, dice, en una encuesta se obtuvo la siguiente información acerca del consumo de los productos A, B, C, D y E. Hay 5 productos de un total de 200 personas encuestadas. A ver, tenemos ahí, es un gráfico, es un sector, un gráfico circular, también se denomina pastel o de torta, ¿no? Entonces, sobre el cual se ha dividido en sectores, ¿ya? ¿Cuántos sectores hay? 5 sectores. Porque hay 5 productos, ¿cierto? Por ejemplo, el producto B tiene 30%. El producto A tiene 40%, el producto E 5% y el producto D 10%, el producto C 15%. ¿Ya? Abarca la totalidad del círculo. Pregunta A. ¿Qué porcentaje de los consumidores prefiere más el producto A que el producto C? B. ¿Cuántos de los encuestados prefieren el producto B? C. ¿Qué porcentaje los consumidores prefieren más el producto C que el producto E? Y D. ¿Cuántos de los encuestados prefieren los productos D y E? Tenemos 4 preguntas que responder. Pues vayamos a responder la pregunta 1. ¿No? Nos dice, ¿qué porcentaje de los consumidores prefieren más que el producto A que el producto C? Es una comparación nada más, ¿no? Producto A con producto C, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de los consumidores prefieren más el producto A que el producto C? ¿Qué operación haremos? Una operación simplemente de sustracción. Hay que restar para saber la preferencia. O sea, sería el producto A consume un 40% y el producto C 15%. Para saber cuánto más prefieren, entonces hay que restar. 45 menos 25, entonces es igual al 25%, ¿cierto? Entonces un 25% de porcentaje prefieren más el producto A que el producto B. ¿Ok? Un ratito, vamos a... Ya está mi puntero láser. B. ¿Cuántos de los encuestados prefieren el producto B? ¿Cuántos de los encuestados prefieren el producto B? ¿Dónde está el producto B? La respuesta no es 30%, ¿cierto? Nos dice, ¿cuántos de los encuestados prefieren el producto
producto B. Tenemos que decir la cantidad exacta. Si dijera cuánto por ciento, ahí sí la respuesta es 30%. En este caso no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Mira, se supone que el total, no el todo, ¿no? Está conformado por 200 personas, ¿cierto? Esas 200 personas están repartidas por productos, por preferencias, ¿ya? Entonces, 30% de personas prefieren el producto B, pero ¿cuánto es en cantidad? Entonces, tan solamente vamos allá de esta forma, ¿eh? El 30% de 200, ¿qué cantidad es? Lo que vamos a hallar es la cantidad de personas. 30% de 200, ¿no? Entonces, este 30% se escribe de esta forma. 30 sobre 100. ¿Ok? ¿Ya? 30 sobre 100 multiplicado por 200. ¿Ya? ¿Quiénes se van? Los dos ceros. Dos ceros de abajo, dos ceros de arriba. Simplemente quedaría 30 por 2. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? En cantidad, 60 personas. Es decir, el 30% representan 60 personas. ¿Ya? O sea, 60 personas prefieren el producto B. ¿Ok? Pregúntate, ¿qué porcentaje los consumidores prefieren más el producto C que el producto E? Esto es muy similar a la pregunta A, ¿no? ¿Cuánto más? Entonces simplemente hay que restar, ¿cierto? O sea, 15% menos 5% prefieren el producto C, menos el 5% que prefieren el producto E. Restados, ¿cuánto es? 10%. Ahora aprovecho esta. ¿Cuántas personas representan el 10%? ¿A cuántas personas equivale? De 200, el total de 200, ¿sí o no? ¿Cuántas es en personas? Simplemente sería 10% entre 10% por 200. Simplemente es 20, ¿no? 20. O la décima parte. Décima parte de 200 es 20, ¿no? Bueno, eso no es la pregunta, ¿no es cierto? Pregunta D. ¿Cuántos de los encuestados prefieren los productos D y E? Esto o tenemos que responder en cantidades. ¿Cuántos de los encuestados prefieren los productos D y E? ¿Ya? D y E, ¿cierto? O sea, sería 15%. ¿No es así? Ah. ¿Quién es hábil me puede decir ya la respuesta? Mira, 30% representaba 60%. 10 más 5 es 15%. Es la mitad, debe ser 30%. Pero ¿cómo la llamo? De esta forma, ¿ve? Primero, nos está preguntando, ¿cuánto de los encuestados prefieren los productos D y E? D prefieren ¿cuánto? 10%. Más el 5% de sumados, ¿cuánto es? 15%. ¿De cuánto? De 200, ¿cierto? Entonces, eso se resuelve de otra manera. 15% de 200. ¿Quiénes serán? Dos ceros arriba, dos ceros abajo. Simplemente quedaría 15 por 2. ¿Cuánto es? 30 personas, ¿ves? Por lógica, ¿no es cierto? 30 personas. Ahora, pregunta, o la tercera pregunta, que consta de cuántos va a comprender desde el 2 hasta el 5. ¿Ya? A ver. El gráfico muestra los gastos mensuales de una empresa. Gastos. ¿Gastos en qué? En sueldos, servicios, materia prima, otros, ¿cierto? Y solamente hablando de sueldos, hay otra subdivisión.
30% son obreros, 30% son empleados, los funcionarios son 25%. Otros, ¿cuánto sería? 30 más 30, 60 más 25, 85. Otros serían 15%. O sea, 15% son sueldos de otras personas, ¿no? Que no son funcionarios, que no son empleados, tampoco son obreros. ¿De acuerdo? Pregunta 2. ¿Cuál es el gasto total de la empresa? C. ¿Qué porcentaje de gasto en sueldos? 4. ¿Qué ángulo central representa el gasto en materia prima? Y 5. ¿A cuánto ascienden los sueldos de todos los empleados? Entonces acá tenemos 4 preguntas. Vamos a empezar por la pregunta 2. ¿Ya? ¿Qué cosa nos pide en la pregunta 2? ¿Cuál es el gasto total de la empresa? ¿Ya? Y aquí vemos dos gráficos. ¿El gasto total de la empresa podría ser esto? ¿Sueldos? Esta es una parte de los gastos que está acá, ¿ve? ¿No es cierto? Dicen sueldos se gasta 9.000. Ese es un gasto. Servicios también es otro gasto. Como por ejemplo el servicio de telefonía, de luz, de agua, mantenimiento, ¿no? Es otro gasto. 4.000. Materia prima. Si es que la empresa produce algún artefacto, producto, qué sé yo, 5.000. Otros 4.500. Todo esto es el total de gastos. Entonces, para responder esta pregunta hay que sumar simplemente, ¿ya? De esta forma. Ya, primero es el gasto de sueldos, que a ver, 5.000, que es, allá, materia prima. 5.000 gasto en materia prima. Más gasto en servicios, 4.000. Más 9.000 en sueldos. Más 4.500 en otros. Sumados todos ellos, el gasto representa 22.500. Entonces, en una empresa no solamente el gasto es sueldos, no. Muchos perciben de esa manera y no es así. Bien, pregunta 2. Pregunta 3, ¿no? Pregunta, ¿qué porcentaje gastó en sueldos? Entonces, ¿qué porcentaje gastó en sueldos? Entonces, ¿cómo hallaríamos eso? ¿Qué porcentaje gastó en sueldos? Y el gasto total abarca todo. Cuatro aspectos, ¿no? Eso es el 100%. Hablando de porcentajes, el 100%. Entonces, de esos 100%, ¿qué porcentaje le corresponde a este gasto de sueldos que es 9.000? Entonces, para ello vamos a aplicar la regla de 3 simple. Ustedes ya saben, están en la pre, así que ese es un conocimiento básico que tienen que poseer. Entonces, ¿qué decimos? Primero decimos el 100%, o sea, el total. El 100% equivale a ¿cuánto? A 22.500. Nos pide X. ¿Qué porcentaje representa los gastos en sueldos? ¿Y cuánto era? 9.000. ¿Ya? Repetimos. 100% es 22.500 el total de gastos. ¿Cuánto será? ¿No? ¿Qué porcentaje será los gastos en sueldo? Entonces, el siguiente paso así. Se efectúa en aspa. ¿Ya? O sea, 9.000. ¿Por quién? Por el 100% sobre 22.500. ¿Ya? Entonces aquí también el camino más corto es simplificar. Podemos simplificar 2 ceros arriba y 2 ceros abajo. De esta forma, ¿ven? Se van, se van. ¿Qué cosa quedaría? 9.000% sobre 225. Dividiendo ello, vamos a tener que representa el 40%. ¿Ok? Entonces, el gasto en sueldos es el 40% del total de gastos. Pasaríamos a la pregunta 4.
En la pregunta 4 nos pide o nos pregunta, ¿qué ángulo central representa el gasto en materia prima? ¿Ya? El gasto en materia prima es 5.000, pero ¿qué ángulo? ¿Ya? Miren, aquí hay una, por ejemplo, en gasto en sueldos es una abertura mayor, porque el gasto es mayor allí. Pero ¿qué ángulo es esto? Igual en servicios, es de 4.000. Aquí hay un gasto. Materia prima, hay un ángulo. En otros también, ¿eh? Pero nosotros por conocimientos previos sabemos de que todo el círculo mide 360 grados. Es una vuelta completa. Una vuelta completa equivale a 360 grados, ¿cierto? Entonces diremos, 360 grados representa ¿cuánto? Aquí tenemos que relacionar gastos con el ángulo, ¿de acuerdo? Aquí el total del ángulo, ¿cuántos? 360. Total de gastos, 2.500, ¿ven? Entonces, también vamos a aplicar una regla de 3 simple. Entonces, ¿cómo será? Diremos 360 grados es al gasto total, 22.500. No sabemos cuánto mide este ángulo. Entonces diremos X, o podemos decir Y, teta, alfa, cualquiera. ¿Ya? X a, a, este, a qué grado, a qué ángulo representa el gasto de 5.000, ¿no es cierto? O sea, de esta forma, ¿ve? 360 grados equivale al gasto total, que es 22.500. Y grados, ¿no? Es 5.000. Para saber cuánto mide, hay que aplicar la regla de 3 en ASPA, ¿no? Es decir, multiplicamos 360 por 5.000 sobre 22.500 igual a Y, ¿no es cierto? Es muy similar a los de esta forma. Esto se lee 360 grados, un poquito arriba, ¿no? 360, eso no es un cero adicional. Está indicando que es o representa grados sexagesimales. Igual, pensar dividir no. Perdón, pensar multiplicar en vano. Hay que simplificar. 2 ceros abajo y 2 ceros arriba. Solamente quedaría 360 por 5 sobre 225. Todavía acá se puede simplificar. Quinta 1, quinta de 225. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Ya? Efectuando el cociente vamos a multiplicar por 360. Finalmente, el resultado va a ser 80 por 100. ¿Ya? 80 por 100. Perdón, 80 grados, no es por ciento, 80 grados. ¿Ya? ¿Esto representa cuánto? 80 grados. ¿Ya? 80 grados. ¿Ya? Sí, tiene razón. Pregunta 5. Pregunta 5, entonces, ¿qué nos pide? ¿A cuánto ascienden los sueldos de todos los empleados? Ajá, entonces para eso no voy a observar el primer gráfico, sino el segundo. El sueldo total es 9.000, o sea, todo esto representa 9.000, ¿cierto? Pero de esos 9.000, un 30% está destinado a los empleados, ¿ya? Entonces, simplemente diremos de esta forma. 30% de 9.000, ¿a cuánto representa? ¿Cierto? Entonces, igual, 30, de otra forma de expresar es 30 sobre 100. Se van a ir los ceros. Al final vamos a tener 30 por 90. Y eso es 2.700. ¿Ya? O sea, un monto de 2.700 está destinado a los empleados. ¿Ya? Pues bien, ahora pasamos a la pregunta. En este caso es desde el 6 hasta el 8. ¿Ya? Vamos a hacer una aclaración rapidito porque acá hay un errorcito del 6 al 8, ¿no? Esto es del 6, de la pregunta 6 al número 8, ¿ya? Ahora sí.
Tiene que haber secuencia, ¿no? Tiene que haber correlación. Bien. Entonces, estamos en la pregunta. Bien. Desde el 6 al 8 tenemos que responder. ¿Qué dice? La gráfica muestra la velocidad de un móvil que se mueve en línea recta a través del tiempo. ¿Ya? A través del tiempo. Esto es un gráfico tiempo. A ver, tiempo en el eje horizontal y la velocidad en el eje vertical. Velocidad metros por segundo y el tiempo se mide en segundos. ¿Ya? Entonces, esta es la gráfica, ¿ve? En este es punto de origen. Acá se supone que empieza con velocidad igual a 0. O sea, esto es un gráfico de movimiento variado. ¿De acuerdo? Entonces acá empieza a crecer la velocidad. Si es que crece la velocidad, tiene que haber aceleración. Y aquí hay una línea horizontal. Eso significa que el móvil está yendo con una velocidad constante. De aquí otra vez empieza a acelerar, ¿eh? Finalmente empieza a desacelerar. Aquí debe detenerse. ¿Ok? Bien. Pregunta 6. ¿A los cuántos segundos el móvil se detuvo? 7. ¿Durante cuántos segundos el móvil tuvo una velocidad constante? 8. ¿Cuál fue la velocidad del móvil a los 4 segundos? Entonces, creo que ya un poquito ya me adelanté en explicar el gráfico. ¿Ya? Entonces decimos, ¿a los cuántos, pregunta 6, a los cuántos segundos el móvil se detuvo? ¿Dónde se detiene el móvil? ¿Será acá? ¿En este tramo? Aquí está en movimiento constante. Se va a detener en este tiempo, en este punto. ¿Y cuánto tiempo es? 23 segundos, ¿cierto? Entonces la respuesta será, se detuvo a los 23 segundos. ¿Qué alternativa es? La alternativa C. ¿Ya? Pregunta 7. Nos piden, dice, ¿durante cuántos segundos el móvil tuvo una velocidad constante? También ya he explicado, ¿no? La velocidad constante vamos a encontrar aquí. La pregunta es, ¿durante cuántos segundos el móvil tuvo una velocidad constante? Desde este punto, que es 6, ¿no? O sea, significa a los 6 segundos empieza la velocidad constante. Todo esto. ¿Hasta qué tiempo? Hasta 10 segundos. O sea, de 6 hasta 10 segundos se mueve a una velocidad constante. ¿Ya? Entonces, de 6 a 10, ¿cuántos segundos de diferencia hay? 4. Entonces, nuestra respuesta será, ¿no? A ver, dice la línea se mantiene horizontal desde 6 segundos hasta 10 segundos. Es decir, durante 4 segundos la velocidad es o se mantiene constante. La alternativa B. Y 8, la pregunta 8 dice, ¿cuál fue la velocidad del móvil a los 4 segundos? Y en el gráfico no observamos. Tenemos que deducir. ¿Dónde estará 4 segundos? Tiene que estar antes. Viendo de izquierda a derecha, tiene que estar antes del 6. Por acá más o menos. ¿Ya? O sea, 4 segundos por acá. ¿No es cierto? Claro, subiendo la velocidad. ¿Y qué velocidad debe tener? Acá nos dice, ¿cuál fue la velocidad del móvil a los 4 segundos? Allá. A 4 segundos, ¿cuál fue la velocidad del móvil? Tenemos que ver eso. No sabemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hallamos esto? ¿Cuál fue la velocidad del móvil a los 4 segundos? Entonces, tenemos que analizar desde cuando parte hasta 4, más o menos hasta por acá. Cuando parte o cuando empieza estando en reposo, su velocidad inicial es 0. Eso deben saber por física, ¿cierto? Y tenemos que tener como dato la aceleración. En un gráfico, tiempo versus velocidad,
la tangente con la horizontal, del ángulo que forma con la horizontal, es la aceleración. ¿Ya? O sea, de esta forma, ¿ven? El gráfico desde de 0 hasta 6 es pendiente hacia la derecha. Quiere decir que el movimiento es acelerado. ¿Ya? Entonces tenemos que, como es acelerado, entonces hay aceleración, entonces tenemos que ir a la aceleración. La aceleración es igual a tangente de teta. Teta está casito, ya no lo he puesto. Este ángulo que está donde está el puntero láser, eso es teta, ¿ya? Y la tangente, ¿cómo se halla? Simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Entonces, esto es, de acá es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto vendría a ser cateto adyacente. ¿Y cuánto vale? 6, pues. Este es 0, 6. Y necesitamos saber esta altura. ¿Cuánto será? No me digan que no se sabe. Acá hay 12, significa que desde 0 hasta acá es 12, entonces esto es paralelo, entonces esto también es 12. Entonces, por eso acá tangente teta es 12 sobre 6. ¿Y cuánto es 12 sobre 6? Es 2 metros por segundos al cuadrado. La aceleración se mide en metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Metros por segundo al cuadrado es la unidad de la aceleración. Pues bien, ahora hallamos la velocidad final. ¿Ya? La velocidad final, o sea, la velocidad de los 4 segundos va a ser aceleración por tiempo. ¿Aceleración cuánto vale? 2. ¿Tiempo cuánto? Nos dice en 4 segundos. Simplemente es 2 por 4, ¿cuánto es? 8 metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué cosa viene a ser? La velocidad. Entonces la respuesta será no. A los 4 segundos va a tener una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Qué alternativa es? La alternativa D. Pues tenemos una más. A ver, dice, el siguiente cuadro muestra la ojiva de las frecuencias relativas acumuladas. Ustedes saben, H sub I mayúscula significa frecuencias relativas acumuladas. De las notas de un examen de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Determinar qué tanto por ciento de alumnos tuvieron una nota entre 9 y 15. Esta es una gráfica, un gráfico que va a representar nota que obtienen los postulantes versus la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Siempre este punto es 0. ¿Ya? De 0 a 4 obtienen 30%. ¿De acuerdo? De 4 a 8, o sea, una nota de 4 a 8 obtienen ¿cuántos? ¿Qué porcentaje? No es 50, es la diferencia. 50 menos 30, ¿cuánto es? 20%. De 8 a 10 obtienen un ¿cuánto? Un 15%. 65 menos 50 es 15%. ¿Ya? La mayor nota obtiene entre 10 y 16, ¿ves? Es más ancho además. ¿Cuánto por ciento? 30%. Y de 16 a 20 solamente 5%. ¿Ya? Sumados todo eso, ¿cuánto debe dar? El 100%. ¿Ok? Bueno, en la pregunta nos dice determinar qué tanto por ciento de alumnos tuvieron una nota de entre 9 y 15. Y acá no lo encuentro. Pero ¿qué pasaba si nos decía, a ver, qué tanto por ciento de estudiantes tuvieron una nota entre 10 y 16? Entre 10 y 16. ¿Qué porcentaje es? No es 95, hay que restar 95 menos 75. ¿Cuánto es? 30%. Respondimos al toque. O de repente, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota de 16 a 20? ¿Cuánto será? 5%, ¿no? Entonces acá no encuentro la nota 9, tampoco la nota 15.
pero sí podemos ubicar. 8, 9 estará por acá, ¿cierto? 15 ¿por dónde? Por acá. Entonces, vamos a resolver y nuestro trabajo es eso, ¿ya? Bien, de esta forma, ¿ve? A ver, vamos a tener que graficar nuevamente. En este cuadro tenemos que representar la nota que obtienen los estudiantes entre 9 y 15. Entonces ya nos hemos adelantado. 9 está entre 8 y 10, acá, ¿cierto? Y trazamos una línea vertical, ¿no? ¿Y qué porcentaje estará acá? Aquí va a estar el porcentaje, que tampoco sabemos, pero podemos representarlo. De esta forma, ¿ven? ¿Ya? Entonces, esto es 9 esto es una nota de 9, ¿no? Y esto será Y%. Está expresado en porcentajes. ¿Ya? Entonces, tenemos que hallar qué valor. Y, pues, ¿cuánto vale? ¿Ya? Ahora nos falta limitar lo otro. El otro límite, que es 15. 15 está en este intervalo. Próximo a 16, no es próximo a 10, ¿cierto? Porque de 10 sigue 11, 12, 13, 14, 15. 15 está muy próximo a 16. Y trazamos, por ejemplo, aquí está la nota de 15 y aquí estará el porcentaje, que tiene que ser otro, que es X. Entonces, nuestro trabajo antes de responder es hallar el valor de Y y el valor de X. Entonces, primero vamos a decir qué cosa, hallando Y, ¿ya? Vamos a hallar Y. Entonces, simplemente se va a hacer una comparación dentro de este intervalo. Este es un intervalo, como también con el de arriba, ¿ya? Entonces, es el siguiente. Comparamos en este intervalo, ¿ya? Se tiene que restar, pues. Los alumnos que van a sacar más que 9, 9 o más que 9, menos los que no llegarán a 9. Entonces, de esta forma, ¿ven? Primero, los extremos, 10 menos 8, sobre, a ver, en el intervalo de 8 a 10, ¿qué porcentaje hay? Ya dijimos al inicio, 65 menos 50 es 15. Ya, entonces, primero tomamos el todo, ¿no es cierto? 10 menos 8 sobre 15. Es A como 9 menos 8 ¿sobre quién? Sobre Y. Esto de acá, este casito es Y, ¿ya? Sobre Y. Ya está. Entonces, ahora esto solamente hay que resolver, ¿cierto? Primero restamos. 10 menos 8 es 2. 9 menos 8 es 1. Entonces, ¿cómo sería? 2 sobre 15 igual a 1 sobre Y. ¿Ya? Efectuando, vamos a obtener que Y ¿cuánto vale? Y vale 7,5%. ¿Ya? Es decir, de 50 hasta acá hay 7,5%. O sea, la mitad, pues, ¿no? ¿Cierto? De aquí para arriba también 7,5 porque la diferencia era ¿cuánto? 15, ¿cierto? De acá hasta casito es 15. Esto es lo que entra al conteo. Esto de acá. 15 por... O sea, será 7,5 la mitad, pues, porque todo es 15. La mitad es 7,5%. ¿Ya? Nos falta saber esto de acá. ¿Cuánto es? Similarmente, el procedimiento similar decimos hallando X. Trabajamos ahora en el intervalo de 10 hasta 16, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hallar o vamos a restar 16 menos 10. 16 menos 10, ¿a qué porcentaje representaba? 30%. ¿Igual a cuánto? Ahora es
A ver, un ratito, un ratito. No, acá tenemos que, este intervalo entra, lo que no va a entrar es esto de acá. Entonces, tenemos que trabajar de esta forma. Sería entonces 16 menos 15. Acá hay una corrección, ¿ya? Entonces, acá es 16, ¿de acuerdo? Menos ¿quién? Menos 15, ¿ok? ¿Y cuánto es eso? Es 1. 16 menos 10, 16 menos 10 es 6, ¿no? Y acá sería ¿cuánto? Es 1, ¿ya? Es ¿cuánto? A ver, vamos a poner 1. Ya está. Efectuando en aspa, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cuánto va a ser esto? X valdría simplemente 5, ¿ok? 5%. Pero estamos trabajando con el de arriba, ¿ya? O sea, esto de acá. Esto de acá, ¿qué cosa es? Representa el 5%. Pero esto no entra en el cuento. No entra en nuestro trabajo que estamos hallando, sino lo que nos importa es esto de acá, este espacio. Ya sabemos que esto vale 5. Entonces, ¿cuánto vale esto? Mire, de 65 a 95 era 30. Entonces, esto de acá, ¿cuánto es? 5. Hay que descontar. ¿Cuánto queda? 25, ¿cierto? Entonces queda 25. Entonces 25 más 7,5, ¿cuánto es? 32,5%. 32,5%. ¿Qué alternativa? La alternativa C. Entonces, hemos terminado de desarrollar nuestra actividad y ustedes van a tener pues también su actividad propia. Tenemos que evaluarnos y van a tener que responder la hoja de actividad. Nadie debe quedarse sin responder, dado de que estamos finalizando prácticamente ya un periodo más. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí nuestra clase. La semana que viene comienzan los exámenes bimestrales. ¿Ok? Así que a estudiar.